Hoy continuamos nuestro estudio hermanos, Jesucristo vive, Jesucristo está vivo. Yes. Y hoy celebramos su maravilloso triunfo sobre la muerte, triunfo que nos libera de la esclavitud, del pecado y nos asegura la vida eterna en la presencia de Dios. Hemos escuchado muchas veces estas palabras, pero creo que a veces no pensamos todo lo que eso significa. Si usted es un creyente en Cristo, usted es un testimonio vivo de la resurrección del Señor. Solo un Dios que está vivo puede cambiar el corazón. Solo un Dios vivo puede transformar una vida y hacernos nuevas criaturas. Todo creyente en Cristo tiene un antes y un después. Una vida antes de conocer a Cristo y una vida nueva después de que el Señor viene a revolucionar nuestra existencia con su maravilloso poder, con su amor y con su gracia. Para muchas personas la resurrección del Señor es un cuento, es una fábula. Hay quien piensa que creer en algo así es simplemente un deseo desesperado por creer en algo. Un intento por buscarle un sentido a la existencia. Un paliativo contra la desesperanza. Otros piensan que creer en Cristo es para personas de bajo intelecto, para personas ingenuas, para personas que son lo suficientemente tontas como para desechar las, entre comillas, verdades de la ciencia con respecto al origen del hombre y el universo, y en su lugar dar cabida a un Dios que creó todas las cosas a través de la persona de Cristo. Creer en un Dios que a través de la muerte de su Hijo, muerte y resurrección de su Hijo, ha reconciliado al mundo consigo mismo, concediendo el perdón de los pecados a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, es para muchísimas personas una insensatez. Estamos viendo avances en la tecnología que nunca habíamos visto. No sé si ustedes están al día, pero es impresionante lo que está pasando con el tema de la inteligencia artificial. No vamos a hablar de eso, pero el hombre está tratando de ser Dios. El hombre está tratando de ser Dios y creer en Dios de una manera general y en Jesucristo de una manera particular es considerado por el mundo como una total necedad. Si usted cree en Cristo, usted es un necio. Usted es un tonto ante los ojos del mundo. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia habla de otro tipo de necedad. En el Salmo 53 el rey David dice estas palabras: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. El necio niega la existencia de Dios, pues prefiere ser su propio Dios. Ante la idea de tener que dar cuenta a una autoridad superior, el necio prefiere pensar que no existe, que no hay Dios, que esta existencia es todo lo que hay. Y con la muerte llega el fin. Bajo esta perspectiva, ¿qué pasa? El necio vive como quiere, pues piensa que sus actos no tienen ninguna consecuencia y su existencia se apagará como se apaga una vela para no ser encendida nunca más. Quien piensa así, hermanos, está terriblemente equivocado. El Señor Jesucristo resucitó y su resurrección es la primicia, es el anticipo de la resurrección de los muertos. Es una gran necedad ignorar esta realidad. Eso es lo que es necio. Lo que es necio es ignorar la realidad de que Cristo está vivo. ¿Por qué? Escuche lo que le voy a decir. Porque todos
Absolutamente todos vamos a dar cuenta de nuestra vida ante el Dios vivo. En esta mañana vamos a tocar tres puntos concernientes a la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a hablar sobre la realidad de la resurrección, la importancia de la resurrección, y vamos a hablar sobre una gran implicación de la resurrección del Señor Jesucristo para absolutamente todos, toda persona. Vamos a considerar diferentes pasajes bíblicos en cada punto, pero como es nuestra costumbre, antes de iniciar, vamos a ponernos en pie, por favor, para leer el recuento que el Evangelio de Mateo hace de la resurrección del Señor Jesucristo. Leeremos de Mateo capítulo 28, los versos 1 al 15. Mateo 28, versos 1 al 15. Si quieres seguir la lectura, tienen ustedes Biblias enfrente, lo pueden hacer la mayoría de ustedes o muchos de ustedes. Dice la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Verso 6, muy importante. No está aquí, porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad, escuche, esto es importante, e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y de deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: digan esto. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Es palabra de Dios. Por favor, tomen asiento. Vamos a iniciar entonces con el primer punto, punto número 1, la realidad de la resurrección. La realidad de la resurrección. Acabamos de leer el recuento que Mateo hace de los hechos de la resurrección del Señor. Ahora bien, los otros 3 evangelistas, Marcos, Lucas y el apóstol Juan, también narran la resurrección del Señor Jesucristo. Los 4 evangelios presentan la resurrección, escuche esto, como un hecho histórico, como un evento que realmente sucedió y del cual muchos fueron testigos oculares. María Magdalena fue la primera persona que vio al Cristo resucitado. Luego el Señor Jesús se apareció a las demás mujeres que habían madrugado para ir a la tumba y ungir el cuerpo de Jesús. ¿Por qué esto es significativo? Escuche, esto es muy interesante. Es significativo que hayan sido mujeres los primeros testigos de la resurrección. ¿Por qué? Porque la mujer era vista como un ser inferior en la cultura judía de la época. Y su testimonio no tenía ninguna validez. Si una mujer presenciaba un asesinato,
Su testimonio no tenía ningún peso legal. Si alguien hubiese querido inventarse la historia de la resurrección, lo último que hubiese hecho es escoger mujeres como testigo. Y mucho menos las primeras. Los primeros testigos fueron las mujeres. Nadie hubiese hecho eso si hubiese querido inventar la historia de la resurrección. Ahora bien, las mujeres entran a la tumba vacía y se encuentran con dos ángeles. Ellos testifican en favor de la resurrección del Señor Jesús. Lucas 24, versos 5 al 7 dice lo siguiente: estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron, los ángeles, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. O sea que tenemos el testimonio de las mujeres, tenemos el testimonio de los ángeles. Luego, ¿qué pasa con los soldados? Los soldados romanos habían sido asignados para cuidar la tumba, para resguardarla. Ellos no negaron la tumba vacía. Ellos no negaron que en la mañana de ese domingo el sepulcro estaba vacío. ¿Qué hicieron? Lo acabamos de leer en Mateo. Se reunieron con los líderes judíos y fueron sobornados con dinero para que dijeran: sus discípulos se robaron el cuerpo. O sea que ni siquiera los romanos y ni siquiera los judíos niegan la realidad de la tumba vacía. Los apóstoles y los evangelistas también testifican de la resurrección. Pedro, el apóstol Pedro, él fue testigo ocular de la resurrección, y en Hechos 2:32 a él se le atribuyen estas palabras. Él dijo esto, dijo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y Lucas escribe en Hechos 1:3 las siguientes palabras: a estos, hablando de los apóstoles, a estos también, después de su padecimiento, escuche, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles 40 días, durante 40 días, y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y el apóstol Pablo presenta un muy interesante relato con respecto a las muchísimas personas que vieron con sus propios ojos al Cristo resucitado, incluyéndolo a él mismo. Primera de Corintios 15, versos 3 al 8. Mira lo que dice Pablo. Dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué es eso? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Escuche el verso 6. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Ustedes escucharon bien? En una ocasión se apareció a más de 500 personas. Aquí debemos haber unas 100 personas. Ustedes multiplicado por 5. En una ocasión vieron con sus ojos al Señor Jesucristo. Muchos lo vieron no por un día, no por 2 días, pero durante 40 días. ¿Cuál es la realidad? Los testigos de la resurrección son muchos. Son muchos. Este no es un evento sobre el cual solo unos poquitos pueden testificar. El testimonio de muchas personas es un punto a favor de la veracidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero hay un testimonio todavía más importante, y es el testimonio del propio Jesús. El propio Señor Jesucristo
afirmó su resurrección, habló de su resurrección antes de que ocurriese y después de que ocurrió. Lucas 9:22, escuche lo que el Señor dice. El Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Son sus palabras. Juan 11:25. Ustedes recuerdan la historia de Lázaro. Antes de resucitar a Lázaro, su gran amigo, el Señor le dice a Marta, la hermana de Lázaro, le dice estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esto fue antes de la resurrección. Ahora bien, en el libro de Apocalipsis encontramos una visión que el apóstol Juan tuvo unos 60 años después de la resurrección. Y en dicha visión, el Señor Jesús se presenta ante Juan y el apóstol reporta el encuentro que tuvo con Jesús con estas palabras. Escuche. Apocalipsis 1, versos 17 y 18. Cuando lo vi, dice Juan, cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Escuche, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estas son palabras del Señor Jesús. Él mismo testifica haber estado muerto y ahora estar vivo. Eso es lo que él dice. El Hijo de Dios, Dios hecho hombre, valida de manera absolutamente inequívoca la veracidad de su propia resurrección. Y aquí viene la primera pregunta para usted y para mí. ¿Le creemos? ¿Le creemos al Señor Jesucristo lo que Él dice? Hermanos, si no le creemos, estamos diciéndole a Dios que Él es un mentiroso. Y eso es blasfemia. Llamar a Dios mentiroso es una blasfemia. El testimonio de Cristo es digno de crédito porque Cristo es Dios y Dios no puede mentir. Hay otro elemento muy importante de la veracidad de la resurrección y es el cambio en el corazón humano. Jesucristo transforma vidas porque está vivo. Si estuviese muerto, ¿cómo podría dar vida? ¿Cómo puede alguien dar lo que no tiene? Pero ¿qué dijo él? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la vida. Son sus palabras. Y este verso, Gálatas 2:20, lo mencionamos con mucha frecuencia. Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La pregunta es, si Cristo está muerto, ¿qué sentido tiene decir que Cristo vive en mí? Cristo vive en mí, Cristo vive en usted, si usted es un creyente en Cristo, porque Cristo está vivo. Por eso vive en nosotros. El Señor Jesús viene a vivir en la vida del creyente. Se apodera de su corazón, se apodera de su voluntad, de sus deseos, se apodera de todo su ser. Todos los creyentes en Cristo somos transformados para siempre, ¿cierto? Amén. ¿Cierto? Todo el que está en Cristo es una nueva criatura y esto es posible solamente porque Cristo vive, Él nos cambia. Sucedió con el apóstol Pablo, quien pasó de ser un celoso perseguidor de la iglesia para convertirse en el cristiano más influyente de la historia. Sucedió con el apóstol Pedro, quien después de negar a Cristo 3 veces, quizás temiendo por su vida, predicó el evangelio de salvación y ni las amenazas ni los azotes le impidieron cumplir con el propósito de proclamar a Cristo. Y cuando llegó el momento de su muerte, la tradición dice que él
Eligió ser crucificado boca abajo porque no se sentía digno de morir como su Señor. Hay una diferencia entre el Pedro que niega a Cristo y una diferencia entre el Pedro que dice, no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Pónganme boca abajo. ¿Y cuál es la diferencia? La convicción. La convicción de que Cristo vive para siempre y que Cristo realmente transforma nuestra vida con su poder. Todos los apóstoles, con excepción de Juan, todos pagaron con sus vidas su fe en el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué estuvieron dispuestos a morir? ¿Por qué estuvieron dispuestos a morir por causa de su fe en el Señor? La respuesta es porque sabían a quién servían. Sabían que Jesucristo es un Dios vivo por quien vale la pena vivir y por quien vale la pena morir. Ellos tenían la convicción de la realidad expresada por el mismo Señor en Mateo 16:25. Escuche lo que Él dice. Porque el que quiera salvar su vida, ¿qué pasa? La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo creyente genuino en Cristo puede dar fe de la transformación de su vida. Cada creyente en el Señor Jesús es un testimonio vivo de la realidad de la resurrección. Si usted es un creyente, usted tiene una historia, usted tiene un pasado y su cambio es producido porque Cristo está vivo. Por eso, si no, no habría cambio en nosotros. Entramos al punto número 2, la importancia de la resurrección. Este punto es muy interesante, les animo a que pongan mucha atención. Vamos a analizar brevemente palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, los versos 13 al 19. Se los voy a leer. Dice él, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también es la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Este pasaje da para un sermón completo. Vamos a hacer un corto resumen de lo que este texto nos presenta con respecto a la importancia de la resurrección. Verso 13. Primero Pablo nos dice que si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco. Sí, o sea, si la resurrección de los muertos no existe, entonces Cristo tampoco resucitó. En el contexto de este pasaje, ¿qué sucedía? Había personas en la iglesia de Corinto que no creían en la resurrección. ¿Por qué? Porque tenían algunos de ellos una idea de lo que se llama el dualismo. Decían, el cuerpo es bueno, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. No concebían que el cuerpo resucitara. No concebían que el cuerpo resucitara porque el cuerpo es malo. No era atractivo pensar que uno iba a tener un cuerpo para siempre. Esa es una de las razones. No aceptaban la resurrección. Pablo les dice, sin resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Verso 14. Pablo argumenta que si Cristo no resucitó, esto es importantísimo, la predicación del evangelio, esto que yo estoy haciendo es completamente en vano, así como la fe de los creyentes. O sea, si Cristo no resucitó, usted estaría definitivamente mejor en la playa. Sí, aquí está perdiendo el tiempo si Cristo no resucitó, y yo también. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Si Cristo no resucitó, yo soy un pobre engañado. Eso es lo que soy realmente. Un pobre engañado que predica un mensaje que no tiene ninguna validez y ningún poder. Pobre de mí. Todos los predicadores de la historia, comenzando por los mismos apóstoles de Cristo,
Son proclamadores de un mensaje vacío, de un mensaje absolutamente muerto, si Cristo no resucitó. Adicionalmente, mi querido hermano, usted y yo tenemos una fe estéril, una fe que no sirve para nada, una fe que es simplemente un invento humano que nos llena de una esperanza falsa. ¡Qué lindo! ¡Qué panorama!, ¿no? Todo eso es verdad si Cristo no resucitó. Es importante la resurrección. Y el verso 15, ¿qué dice Pablo? Nuevamente dice, si Cristo no resucitó, dice esto, dice, todo predicador del evangelio es un testigo falso de Dios, va más allá. Si Cristo no resucitó, todo esto que yo les estoy hablando es mentira, mentira, y yo soy un portador de mentiras, un mensajero de engaño que proclama una resurrección que nunca sucedió. Todo eso es verdad si Cristo no resucitó. Verso 16, muy importante, nuevamente lo enfatiza, dice, si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco. Escucha el verso 17, palabras contundentes, muy importantes, se las voy a leer. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Escuche lo que sigue, todavía están en sus pecados. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que si Cristo no resucitó, ustedes y yo, todos nosotros, estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Todos seguimos siendo enemigos de Dios y habitantes del reino de las tinieblas. Eso es lo que significa. Todos somos esclavos del pecado y todos estamos destituidos para siempre de la gloria de Dios. Si Cristo no resucitó, el destino eterno de todo ser humano es el infierno, hermanos. La resurrección es importante. Luego en el verso 18 el apóstol Pablo afirma, esto es tremendo, imagínense, que si Cristo no resucitó, todas las personas que murieron creyendo en Cristo son unos pobres engañados. Si su abuelita, si su tatarabuelita era una mujer cristiana, pobrecita, pobre tonta, porque murió engañada. Pobres los mártires de la iglesia, los mártires de la fe que dieron sus vidas por el evangelio, pobres todos, porque dieron su vida por nada. Si Cristo no resucitó, todos murieron engañados. Todos murieron engañados. Si Cristo no resucitó, esa es la realidad de todo creyente. Ahora, termina Pablo diciendo estas palabras en el verso 19. Dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, ¿qué somos? Somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Hermanos, si Cristo no resucitó y esta vida es absolutamente todo lo que hay, esto es todo lo que existe, entonces todo el esfuerzo, todo el sacrificio, como les dije ahora, la sangre de los mártires a través de la historia, los sacrificios suyos por Cristo, los sacrificios míos por Cristo, la obediencia a la palabra de Dios, la búsqueda de santidad y de justicia, todo esto y mucho más sería totalmente en vano. Y los cristianos seríamos de todos los hombres los más dignos de lástima en esta existencia, si Cristo no resucitó. ¿Cuál es la realidad? Esta vida es parte del caminar del creyente. Si usted cree en Cristo, escúcheme, si usted cree en Cristo, usted es un peregrino, usted es un viajero por este camino que nosotros llamamos vida. Nuestra ciudadanía está en los cielos, es lo que dice el apóstol Pablo, y estamos aquí por un corto tiempo, por un corto tiempo. Ahora, hemos visto en estos versos las consecuencias hipotéticas, ¿cierto?, de lo que pasaría si Cristo no hubiese resucitado. El siguiente verso, el que está después de lo que acabamos de leer, es un verso glorioso. ¿Por qué? Porque escuche lo que dice, que es el verso 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Escúcheme bien, escúcheme. El que cree en el Señor Jesucristo jamás
jamás se verá defraudado. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo verdaderamente, de verdad, realmente está vivo. Llegamos al tercer y último punto. Es el más práctico y también el más difícil. Quizás el punto que menos queremos escuchar, pero que tenemos que escucharlo, porque tenemos que entender y conocer estas cosas. Es una gran implicación de la resurrección, el punto 3, una gran implicación de la resurrección. Le pido que escuche, porque este punto es relevante para toda persona creyente o no creyente. El Señor Jesús resucitó para nunca morir jamás. Escúcheme. La implicación, o una de las grandes implicaciones de la resurrección, es que porque Jesucristo resucitó, usted y yo también seremos resucitados. Toda persona será resucitada y toda persona va a dar cuenta a Dios de su vida. Todos ustedes y yo recibiremos un día un cuerpo que no va a morir jamás. Las personas que estén o que estemos vivas cuando el Señor venga por su iglesia serán las únicas personas que no morirán. Pablo dice que esto es un misterio, pero serán o seremos, ojalá, yo quiero que llegue hoy. Este mundo está muy loco, hermanos. Este mundo está muy loco. Pero esas personas que estén o que estemos cuando el Señor llegue por su iglesia serán transformados, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué significa eso? No morirán, pero recibirán un nuevo cuerpo. Todas las demás personas serán resucitadas, todas. Todos vamos a recibir, escuche esto, un cuerpo inmortal. Esa palabra es importante, inmortal. Y por favor, mi hermano, hoy los veo despiertos, pero si hay alguien medio dormido, escuche esto. Escuche esto. Toda persona va a enfrentar a Cristo de una de dos maneras. Cristo va a ser su Salvador o Cristo va a ser su juez. Es importante que eso lo tengamos claro. Es importante que eso lo tengamos en cuenta. El creyente será resucitado para vida. El incrédulo será resucitado para ser juzgado por Dios. Si no me cree a mí, créale al Señor Jesús, que dijo estas palabras en Juan 5, 28 y 29. Dice el Señor: no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Dios. Escuche el verso 29. Y saldrán los que hicieron lo bueno, escuche, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Hay dos tipos de resurrección. Hay dos. Resurrección para vida eterna, resurrección para juicio o muerte eterna. Esa es una realidad para toda persona. El Señor Jesús le asegura la resurrección para vida eterna a toda persona que cree en Él. En Juan 6:44, mire lo que Él dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué significa eso? Él nos da la certeza. Acuérdense que Él no miente. Él nos dice: yo lo resucitaré. No es voy a ver si lo resucito, de pronto lo voy a resucitar. No, yo lo resucitaré en el día final. Segunda de Corintios 4:14, Pablo escribe: sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, escuche, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. La palabra de Dios garantiza la resurrección del creyente para vida eterna. Es una garantía, es una realidad.
Pero la palabra de Dios también garantiza la resurrección del incrédulo para juicio eterno. La resurrección de aquella persona que rechaza al Señor Jesucristo, esa persona será también resucitada para juicio eterno. Los creyentes tomamos parte de lo que la Biblia llama la primera resurrección. Y la Biblia dice que la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Voy a explicar ahorita un poquito. La segunda muerte. ¿Qué dice? ¿Qué significa esto? El que rechaza a Cristo, hermano, despierte. El que rechaza a Cristo va a experimentar una segunda muerte. El que rechaza a Cristo muere una vez, físicamente muere, es resucitado para luego ser juzgado y experimentar una segunda muerte que será eterna. Ahora, el veredicto del gran juez. El veredicto del gran juez será declarar culpable absolutamente a toda persona que no haya sido revestida de la justicia de Cristo por haber rechazado en vida la oferta de salvación que el Padre suplió a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Esa es una realidad que no nos gusta escuchar. Es una realidad que no se habla casi hoy en día, pero tenemos que hablarla. Porque si no la hablamos igual, es una realidad. El hecho de que nosotros no la hablemos no significa que no sea una realidad. Y todos tenemos que estar conscientes de la verdad. Y la verdad, hermanos, es esta. Todo el que rechaza a Cristo experimentará una segunda muerte, que es una muerte eterna. Y les tengo que decir y recordar que esa segunda muerte no es sinónimo de dejar de existir. De pronto alguien dice, no, segunda muerte, ya me duermo para siempre, no siento nada. No, no es eso. La segunda muerte es la capacidad de padecer eternamente la justa ira de Dios. Esa es la segunda muerte. Las personas querrán, ansiarán morir y no podrán. No podrán. Tenemos que ser conscientes de eso. Tiene que haber temor en nuestros corazones de las implicaciones de rechazar al Señor Jesucristo. Porque esa es la verdad. Lo que les estoy diciendo es la verdad. Va a haber un juicio. Todo esto está conectado a la resurrección de Cristo. Cristo resucitó, todos seremos resucitados. Va a haber un juicio. Apocalipsis 20, versos 11 al 15. El apóstol Juan dice estas palabras. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Escuche esto, verso 12. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie. En otras palabras, resucitados, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esto es lo que Dios dice. Este es el futuro que le espera a toda persona que rechaza al Señor Jesucristo. Por eso es que es tan importante dejarle saber a la gente la verdad. Que así como Cristo da vida, la ausencia de Cristo es muerte. Y no hay un término medio.
Las vidas de estas personas que vimos en este pasaje van a ser juzgadas de acuerdo a los estándares de Dios. Y todas las obras, dice, serán juzgados de acuerdo a sus obras. Todas las obras de estas personas serán ante los ojos de Dios, en palabras del profeta Isaías, como trapos inmundos. Nadie es lo suficientemente justo como para pararse enfrente de Dios y ser declarado libre de culpa por sus propias fuerzas. Sin la justicia de Cristo no hay salvación. Hemos visto entonces que hay dos tipos de resurrección: resurrección para vida y resurrección para muerte. Le hago esta pregunta: ¿cuál de esas dos resurrecciones experimentaremos? La respuesta es esta. Ya estoy terminando. Todo depende de lo que hagamos con el nombre de Jesús. A todos los que lo recibieron, a quienes creyeron en su nombre, a ellos se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Juan 14:6 ya lo dijimos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12, muy importante: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay más. Algunas personas nuevas, no sé si son o no son creyentes, no lo sé. Pero si usted no es un creyente y está en esta mañana aquí o nos está viendo por el internet, hoy usted puede recibir la vida eterna. Hoy es el día de la salvación. Hoy. No menosprecie la oferta de Dios a través de su Hijo. Escuche, no pisotee la sangre de Cristo. Reconcíliese con Dios. Eso es lo que decía Pablo a la gente. Les rogaba: reconcíliense con Dios. Pida perdón al Señor por sus pecados y entréguele su vida. Hoy todavía usted tiene la oportunidad de hacerlo. Todavía puede hacerlo. Mañana puede ser demasiado tarde. Antier, escuché de una persona bastante menor que yo, en sus 40, estaba perfecto de salud. Entiendo que era una persona deportista, le dio un ataque al corazón y se fue así, dejando un niño, una esposa. Nosotros no sabemos cuándo nos vamos de este mundo, no sabemos. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de la salvación. Hoy, ahora, hoy es el día de la salvación. ¿Qué le asegura el Señor Jesucristo? Que si usted cree en Él, Él lo resucitará en el día final, y esa resurrección será resurrección para vida. Eso se lo asegura el Señor, no para muerte. Y termino diciéndole esto, algo que le dije al comienzo. Usted y yo, toda persona, vamos a dar cuenta a Dios de nuestra vida. Eso es inescapable. Eso va a suceder. Nuestra morada eterna depende de si recibimos o no recibimos el perdón de nuestros pecados a través de la fe en Cristo. Mis queridos hermanos, hay solamente dos moradas, dos opciones: vida eterna con Cristo o la muerte eterna sin Él. No hay más. Quien tiene al Hijo de Dios, dice Juan, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mi oración es que usted hoy reciba el regalo de la salvación. Si usted todavía no ha creído en el Señor Jesucristo, ponga su fe en el Dios vivo, aquel que resucitó de los muertos para nunca morir jamás, el Señor Jesucristo. Oremos. Damos gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor infinito y eterno, Damos gracias porque tu palabra es poderosa, Señor, y
y eres un Dios vivo. Tenemos esperanza de vida eterna todos los que creemos en ti. Pero Señor, en este mensaje también hemos visto la otra cara de la moneda, la otra realidad. La realidad de que toda persona que rechaza al Señor Jesucristo es una persona que no tiene el perdón de sus pecados y por ende no recibe la vida eterna. Señor, mi petición, mi oración en esta mañana es que si hay alguien aquí que aún no haya realmente creído en ti, que tú le permitas creer, que tú le entregues, le des ese don de la fe para que ellos puedan creer, para que sus ojos sean abiertos, para que sus oídos puedan escuchar y para que el día que llegue el final, para que cuando llegue el final, Señor, puedan verte y recibirte, Señor, como el Salvador, enfrentarte como el Salvador, no como el juez. Te pedimos por este mundo que está tan patas arriba, Señor. Ten misericordia de los tuyos. Añade a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Danos gracia, sabiduría, coraje para predicar tu palabra, pase lo que pase, venga lo que venga, y que esta iglesia sea una iglesia fiel al Señor Jesucristo en las buenas, en las regulares y en las malas. Ayúdanos a ser fieles a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.